Descubre cómo una niñera extraordinaria transformó la vida de una joven millonaria en 30 días. Valentina se encontraba atrapada en su mansión en Miami, rodeada de mármol, cristal y arte, pero completamente sola. Cada rincón de su hogar clamaba lujo, pero ella sabía que la riqueza no llenaba el vacío que sentía en su corazón. En su familia, las sonrisas eran escasas y las conversaciones se limitaban a asuntos económicos y sociales. Con tan solo 25 años, se sentía perdida en un mundo donde la imagen y el estatus eran lo más importante. Esa imagen perfecta le había costado la cercanía con los que más amaba, sus padres jamás la abrazaron, nunca hubo un "te quiero" sincero. La presión por cumplir con expectativas ajenas la tenía exhausta, su vida era una fachada. Todo cambió el día que Rosa llegó, una niñera proveniente de un pequeño pueblo en México. Con sus manos callosas y una risa contagiosa, Rosa representaba una calidez que Valentina había olvidado. En un mundo donde todos parecían estar en una competencia de lujo, Rosa traía consigo historias de amor incondicional, sueños sencillos y tradiciones que zigzagueaban entre el amor y el sacrificio. A través de Rosa, Valentina comenzó a recordar lo que era una familia unida, las reuniones, las risas compartidas, las recetas transmitidas de generación en generación, todo lo que había quedado relegado en el pasado por la frialdad de su hogar. Sin embargo, mientras sus días con Rosa pasaban, Valentina luchaba contra un torbellino de emociones. Las palabras de Rosa le abrían los ojos a un mundo vibrante y lleno de vida, pero la presión ejercida por su familia la ahogaba. ¿Había realmente espacio en su vida para lo que Rosa ofrecía? ¿O estaba condenada eternamente a ser la joya de la corona familiar, brillando pero vacía por dentro? Cada vez que se sentaba a hablar con Rosa sobre su infancia, su voz interior la mantenía en un tira y afloja constante. La angustia la acompañaba, la lucha entre el camino del deber y el camino del corazón la tenía en una espiral de confusión. A medida que Rosa compartía con ella los secretos de su vida, Valentina sentía un deseo profundo de romper con sus cadenas. Pero cada visita de su madre o cada evento al que debía asistir era un recordatorio de que debía mantenerse en línea, de que su valor dependía del lujoso vestido que llevara y de los hombres influyentes con los que estuviera acompañada. La encrucijada emocional la tenía descifrada, y cada decisión parecía más monumental que la anterior. ¿Sería capaz de rechazar esa vida superficial para encontrar su autenticidad? Esa pregunta la perseguía en la quietud de la noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del evento se acercaba, y Valentina lo sabía. La presión por asistir era abrumadora y, a cada minuto, sentía que el tiempo se le escurría entre las manos. En medio de sus pensamientos, la imagen de Rosa brillaba como una antorcha apagando la oscuridad que la rodeaba. El dilema latente crecía: seguir el camino pautado por su familia o lanzarse a lo desconocido, abrazando una vida más auténtica. La tensión aumentaba cada vez que miraba su reflejo en el espejo, cuestionándose cuál era el personaje que debía representar esa noche. Y aunque la noche parecía estar iluminada por los destellos de la opulencia, una sombra oscura se cernía sobre su corazón. La inminente decisión la oprimía: si elegía la autenticidad, podría decepcionarse a sí misma y a su familia. Pero si optaba por seguir el camino evitado, el vacío se agrandaría más. Con el corazón acelerado, y cada latido resonando en sus oídos, se preparó para enfrentar una sala llena de miradas cargadas de juicio. Estaba a punto de cruzar ese umbral, un nuevo mundo la esperaba, pero ¿se atrevería a dar el paso? La incertidumbre se apoderaba de ella. ¿Sería suficiente darse cuenta de que había un camino distinto por recorrer? La respuesta parecía estar a un susurro de distancia mientras se preparaba para hablar, dejando a la audiencia al borde de sus asientos, esperando a que Valentina revelara la elección que cambiaría su vida para siempre. El aire en la sala era denso, como si cada susurro de los asistentes se mezclara con la ansiedad que Valentina sentía en su pecho. Mientras avanzaba hacia el podio, sus pasos resonaban como tambores en su mente,
cada uno atronando el dilema que acarreaba, sumarse a la hipocresía de su mundo o romper los lazos invisibles que la ataban a ese estatus al que siempre había aspirado. La mirada de su madre la seguía, una mezcla de orgullo y desdén pintada en su rostro, como si estuviera calculando cada palabra y gesto de su hija. Valentina tomó una respiración profunda, buscando el coraje que Rosa siempre le recordaba tener. Consciente de que ese momento no solo era una presentación frente a una audiencia, sino un reflejo de la batalla interna que llevaba consigo, se dio cuenta de que su voz podía ser una herramienta de cambio. Lo que no sabía era que, detrás de esa decisión, estaba la oportunidad de reconectarse a sí misma, de redescubrir lo que significaba ser auténtica, más allá de los lujos que la rodeaban. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con la voz temblorosa pero firme. Esta noche, quiero hablarles no solo de mis logros, sino de algo más importante, la búsqueda de nuestra verdadera identidad. Sus palabras fueron acogidas por murmullos. Era un tema raro en un evento donde todos estaban más interesados en mostrar sus riquezas y conexiones que en explorar lo que había detrás de ellas. Pero el brillo en sus ojos se encendió, y la convicción tomó forma en su discurso. A lo largo de mi vida, he estado envuelta en una burbuja de expectativas, luchando por ser la imagen perfecta que mi familia y la sociedad quieren que sea. Pero, con el tiempo, he descubierto que esa imagen no me representa, seguro, desafiando las miradas inquisitivas que la envolvían. La sensación de autenticidad emergía, y a cada palabra asumido se desvanecía un poco más. Valentina comenzó a recordar los momentos compartidos con Rosa, las historias narradas al calor de la cocina, las risas despreocupadas y el amor incondicional que había creído un concepto en desuso. Su mente se llenó de esa calidez, transformando su discurso en una declaración de intenciones. Nos han enseñado que el valor está en nuestras posesiones y en nuestra imagen, pero yo elijo valorar la conexión humana, la autenticidad sobre la apariencia, declaró, sintiendo como su voz resonaba con cada vez más fuerza. Pero, justo cuando creía haber conquistado su primer obstáculo, notó la expresión cambiando en el rostro de su madre. Esa mirada, fría y calculadora, no prometía un apoyo. Era una promesa de resistencia, de desacuerdo. Y esa realidad la llevó a cuestionarse si alguna vez podría reconciliar su deseo de autenticidad con el amor de su familia. Mientras concluía su discurso, un profundo sentido de liberación la invadió. No importaba lo que pasara esa noche, había comenzado su viaje hacia la autodefinición. La sala se llenó de aplausos, pero en la mirada de algunos también había incredulidad. ¿Qué repercusiones tendría este acto de valentía? Valentina sintió que había cruzado un umbral, pero al mismo tiempo, el eco de los aplausos se desvanecía inundado por el silencio interno. ¿Había realmente comenzado un cambio en su vida? Justo cuando su euforia comenzaba a apagarse, su madre se acercó a ella, y el encuentro no prometía ser fácil. Aquello que vendría podría redefinir su relación para siempre. Valentina se preparó en silencio. Había una sombra en los ojos de su madre, y sabía que este encuentro podría ser decisivo. El momento de la verdad había llegado. La voz de su madre resonó con una frialdad que cortó el aire, y Valentina sintió cómo tensaba el cuerpo, como un arco listo para disparar. ¿De verdad crees que esas palabras fueron apropiadas?, dijo su madre, con un tono que dejaba claro que la decepción iba mucho más allá de un simple desacuerdo. Valentina encontró su mirada, un profundo abismo de expectativas no cumplidas. Aquel momento, una fricción entre dos visiones del mundo, era un despliegue de su lucha interna. Sin embargo, no podía echarse atrás. La fragilidad de la conexión con su madre se confrontaba con la necesidad imperiosa de ser fiel a sí misma. No se trata de lo que es apropiado, madre. Estoy hablando de lo que realmente siento, respondió, la voz resonando con más firmeza de lo que aún se sentía. Las palabras de Valentina eran un eco de su elección, y aunque su corazón latía con ansiedad, en su interior comenzaba a guerrear un nuevo poder. Su madre había sido la voz del conformismo, pero hoy había un cambio en las dinámicas, y Valentina lo estaba sintiendo. ¿Y qué crees que conseguirás con esto? ¿Perder la vida que hemos construido?, lamentó su madre, los ojos entrecerrados, como evaluando una era que nunca había visto. Valentina sintió el desafío, un torrente de emociones que amenazaban con desbordarse. Pero en lugar de dejarse llevar por la marea, comenzó a formular respuestas que camuflaban su vulnerabilidad con la determinación que había descubierto. No perderé nada que haya significado realmente algo para mí. Pero vivir en un mundo de apariencias,
donde lo superficial reina, no es una opción. Las palabras brotaron de su corazón con claridad. He pasado años buscando la aprobación, y ahora quiero encontrar mi verdad. En ese instante, Valentina comprendió que su discurso no había sido una mera declaración, sino una transformación inevitable. Lo que había comenzado como un acto de valentía frente a la audiencia se había convertido en un interno clamor de liberación. Mientras la tensión crecía entre ellas, una pequeña voz interna susurró sugerencias sobre su próximo paso. Si bien su relación con su madre era fundamental, era crucial desarrollar nuevas conexiones que simbolizaran su nuevo camino. Decidió que necesitaba ampliar su círculo y buscar personas que comprendieran este impulso hacia la autenticidad. Consciente de que el cambio en ella provocaría contracorrientes, Valentina comenzó a planificar. Tomar el control de su vida requería adquirir habilidades que habían estado relegadas a un segundo plano. Se apuntó a un curso sobre habilidades interpersonales y oratoria. La idea de participar de nuevo en un espacio donde pudiera compartir sus pensamientos la entusiasmaba, sabía que era lo que necesitaba, un espacio donde su voz tuviera valor. Valentina medía cada decisión, consciente de que a cada paso podría enfrentarse a la resistencia no solo de su madre, sino también de su círculo. Era un juego de estrategias personales, donde cada movimiento tenía que ser calculado. A medida que pasaron los días, se sumergió en la lectura de libros sobre desarrollo personal y comunicación efectiva. Cuando no estaba en el curso, practicaba su oratoria frente al espejo, enfrentándose a su reflejo, superando con cada intento las dudas que la asediaban. Sin embargo, al abrir la puerta a esta nueva realidad, también se sentía expuesta, vulnerable. La inseguridad se colaba a veces entre sus nuevos logros, recordándole que la familiaridad de su vida anterior era tentadora. Pero el deseo de autenticidad pesaba más. En medio de ese trayecto, un correo anónimo llegó a su bandeja de entrada, invitándola a un evento exclusivo que prometía abrir aún más puertas en un nuevo entorno. Era posible que la vida le estuviera ofreciendo una oportunidad de unión con quienes realmente podrían entender su búsqueda. La tentación la atrajo, pero también sembró la duda. Estaba lista para enfrentarse al nuevo mundo que se abría ante ella. Cuando completó la lectura de la invitación, sintió una mezcla de emoción y miedo. Ese momento marcaría una nueva fase en su vida. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia el desafío del cambio, o el peso de su pasado la anclaría de nuevo a la incertidumbre? El momento decisivo estaba cerca, debía elegir, asistir o declinar. La presión aumentaba. La vida de Valentina, una joven valiente en busca de su verdad, estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Cuál sería su decisión? La elección que Valentina debía tomar la mantenía despierta por las noches. El correo seguía resplandeciendo en su bandeja de entrada, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Sabía que la vida nunca se había sentido tan impredecible y, al mismo tiempo, tan llena de posibilidades. ¿Era esta la oportunidad que tanto había anhelado, el primer paso hacia una vida auténtica, o simplemente un desvío más en su búsqueda? La incertidumbre se enredaba con la curiosidad. Imaginar un lugar donde personas compartieran su deseo de transparencias, sus anhelos y sus verdades, provocaba un temblor en su interior. Valentina se permitió pensar en las posibilidades. Podría encontrar mentores, ampliar su red de contactos, y quizás, solo quizás, inspirarse a sí misma. Pero un eco persistente tamborileaba en su mente, ¿y si fracasaba? Con cada día que pasaba, el dilema la aplastaba bajo el peso de las expectativas y la ansiedad. Decidió conversar con algunas personas que había conocido recientemente en su curso. El grupo, un pequeño refugio de almas afines, surgió como un soporte que la invitaba a maniobrar a través de sus inseguridades. Durante una de estas sesiones, compartió su dilema. Es un salto de fe, dijo su compañera Lucía, con un gesto de complicidad. No te estás arriesgando a perder, te estás dando la oportunidad de ganar. Valentina ponderó sus palabras. A menudo había vivido como si cada decisión fuera una cuerda floja, un camino lleno de peligros inminentes. En su mente, el modo en que había enfrentado la vida había sido con cautela, una necesidad desesperada de evitar el rechazo. Los pensamientos sobre las opiniones de su madre le parecían cada vez más vestigios de un pasado incompleto. El contraste entre su deseo de autenticidad y la voz interior que dictaba precauciones estaban generando un nuevo resquebrajamiento en su psique. Comprendía que la resistencia era parte del proceso, convertir los obstáculos en aprendizajes era la clave.
La idea de iniciar una vida valiente en la que la autenticidad predominaría le daba energía. Con cada impulso de valentía que hallaba en sus compañeros, su determinación crecía. Nunca había tenido un espacio así, un lugar donde las imperfecciones eran una constante y no un estigma. Nadando entre relatos compartidos, comenzó a cuestionar nuevas realidades, como su voz importaba tanto como la de cualquier otra persona en el mundo. Finalmente, se encontró en un cruce. La invitación al evento aún pendía en el aire, como una esfera brillante en su mente, y durante un ejercicio de visualización en clase, lo vio con claridad, caminar hacia el evento, permitir que la energía de lo desconocido la transfundiera, conectando con otras almas en busca de su verdad. El día del evento llegó, y con él, una ola de adrenalina. Valentina se armó de coraje, sintiendo un torbellino en su estómago. Light blues junto a toques de ámbar iluminaban el lugar, donde el murmullo de conversaciones se mezclaba con risas genuinas. Era un entorno que prometía calor, conexión y, sobre todo, aprendizaje. A pesar de la ansiedad, impulsada por su deseo interior, tomó la decisión de entrar. Mientras cruzaba el umbral, un inesperado rostro la detuvo. Era Sofía, una oradora clave en las redes sociales, cuya trayectoria siempre había admirado. No podía ser una coincidencia. Las palabras se agolpaban en su mente, y el deseo de compartir su historia emergió con fuerza. Valentina respiró hondo y avanzó, sabiendo que el primer lazo que crearía en este nuevo capítulo podría ser el más transformador. Al acercarse, una pregunta flotó en el aire: ¿estaría lista para abrir su corazón y su mente al nuevo mundo que se desplegaba ante ella? El ambiente vibraba, lleno de posibilidades, mientras un nuevo giro de su vida guardaba en las sombras. El intercambio con Sofía fue como una chispa encendida en la penumbra de su inseguridad. Valentina sintió que el aire se cargaba de electricidad. Cada palabra de la oradora resonaba en su mente como un mantra. Sofía, con su carisma natural, parecía encarnar todo lo que Valentina anhelaba ser. La admiración la envolvió, pero también la impulsó a cuestionar su propio camino. Mientras charlaban, Valentina empezó a abrirse. Habló de sus dudas, de la constante batalla entre lo que debía ser y lo que realmente deseaba. A medida que su voz emergía, se dio cuenta de que cada palabra era un acto de valentía. Aquí, bajo la luz suave del lugar, no había juicios, solo un intercambio crudo y genuino. Valentina comprendió que sus dudas no la definían, sino que eran parte de su viaje hacia la autenticidad. Con cada frase de Sofía, una nueva comprensión brotaba dentro de ella. La oradora habló de sus fracasos, de las veces que se sintió perdida y de cómo esos momentos la habían fortalecido. La vida de Sofía no era solo un carrusel de éxitos, era un viaje lleno de lecciones, precisamente como el de Valentina. En ese momento, Valentina sintió que el miedo que tanto la había paralizado comenzaba a disiparse, dejando espacio a una chispa de determinación renovada. Cuando la conversación terminó, Valentina se despidió con un nudo en la garganta pero con una claridad emocionante. Estaba lista para tomar acción. Las lecciones aprendidas aquella noche no solo la inspiraron, sino que la empujaron fuera de su zona de confort. En su mente se repetía un nuevo mantra: el fracaso es solo una parte del proceso. Este cambio de perspectiva era como un bálsamo que calmaría sus ansiedades diarias. Con renovadas ganas, se unió a un taller sobre desarrollo personal que ofrecían esa misma semana. La idea de enfrentar sus temores de manera estructurada la emocionaba. En ese espacio, formado por personas que también luchaban por crecer, sintió una conexión palpable. Comenzó a trazar un plan para sus próximos pasos. Cada vez que la ansiedad aparecía, enfundaba su mente en los recuerdos de Sofía y sus valiosas lecciones. El taller exigía tareas prácticas, como salir y presentarse a desconocidos. Valentina temía la idea contra su deseo de conectar. Sin embargo, decidió que esta era una oportunidad para desafiar su programación interna. Media hora antes de su primera tarea, su mente iba y venía entre la duda y la probable euforia de lo que podría resultar. ¿Sería capaz de hablar con extraños, de compartir su historia? La voz de Lucía resonaba en su mente: no te estás arriesgando a perder. En medio de esta nueva zambullida en lo desconocido, una pregunta emergió con fuerza: ¿quién serías si dejaras de temer al fracaso? Esta interrogante la acompañó días posteriores y se convirtió en un espejo que reflejaba no solo sus miedos, sino la visión de la Valentina que podía ser. Llegó el día del ejercicio, y el grupo se dispersó en un bullicioso café,
donde la energía e incertidumbre se mezclaban en el aire. La primera interacción fue incómoda, llena de titubeos y un evidente nerviosismo, pero a medida que continuaba, sintió que cada conversación la acercaba más a una versión de ella misma que siempre había anhelado expresar. Al final de la jornada, volvió a casa sintiéndose más viva que nunca. Las luces de la ciudad no solo brillaban, reflejaban en su interior la promesa de crecimiento y transformación. Sabía que había cruzado un umbral significativo, pero también comprendía que ese era solo el comienzo. Mientras se preparaba para dormir, un correo llegó a su bandeja de entrada. No era el mismo mensaje que anteriormente había dejado su mente en suspenso, sino una nueva oportunidad de colaboración justo en el área que había estado soñando. El deseo de abrirlo la consumió mientras una mezcla de dudas y emoción la atravesaba. ¿Estaba lista para dar el siguiente paso, o su temor volvería a sabotear su progreso? Una nueva pregunta flotó en el aire, y Valentina sabía que, ¿ves? No podía escapar. ¿Se atrevería realmente a subir otro peldaño en su viaje hacia la autenticidad? El timbre del correo resonó en su mente como un eco insistente. Valentina observó la pantalla iluminada con el mensaje que podía cambiar su rumbo profesional. La posibilidad de colaboración era tentadora, pero cada palabra se convertía en un ladrillo que levantaba un muro interno de dudas. Su mano temblaba al acercarse al mouse, sintiendo la presión del inminente cambio. Valentina, solo es un correo, se reprimió, intentando calmar su mente alborotada. Pero la voz rechazada de sus inseguridades resonaba aún más fuerte. ¿No estás lista? ¿Y si no cumples con las expectativas? Sin embargo, el eco de las enseñanzas de Sofía la guiaba. Cada fracaso era un peldaño hacia el éxito, y ella se negaba a dejar que su miedo dictara su camino. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos y recordó el bullicioso café. Cada conversación había sido un acto de valentía y conexión. Puedes hacerlo, se convenció mientras pulsaba el botón de apertura. La colaboración era un proyecto en un área que la había fascinado desde siempre, desarrollo de proyectos creativos en la industria digital. Una mezcla de emoción le recorrió el cuerpo mientras leía los requisitos. Sabía que no solo debía presentar su experiencia, sino mostrar su esencia. Valentina necesitaba ser auténtica, y eso requería enfrentar a los más temidos de sus propios demonios. Durante la semana siguiente, se sumergió en la preparación. Cada día, elegía una hora para centrar su atención en el proyecto, resolviendo cada idea que fluía. La ansiedad que antes la paralizaba lentamente se convertía en una chispa de creatividad. Se cuestionaba, ¿cómo voy a presentar mi voz única? Sus amigos comenzaron a notar este cambio. Una tarde, su amiga Laura se acercó con una mirada de admiración. «¿Tienes algo especial?», dijo Laura. «Tu forma de pensar es diferente, más profunda. Eso es lo que la gente quiere escuchar». Esas palabras revestían su fragilidad de valor y, por vez primera, Valentina comenzó a aceptar su singularidad como una fortaleza, no una debilidad. Con el paso del tiempo, su trabajo tomó forma. Cada presentación se convirtió en una narración que entrelazaba conocimientos profesionales con su experiencia personal. Antes de enviar el correo final, Valentina se detuvo y reflexionó. Estaba en una intersección emocional, todo lo que había creado significaba más que el proyecto en sí, abarcaba su viaje hacia la autoaceptación. Finalmente, pulsó enviar, sintiendo un vaivén de liberación y vulnerabilidad. Era un acto de fe, una declaración que ya había cruzado el umbral, ya no estática en su inseguridad, sino convertida en una mujer dispuesta a abrazar su voz. Al caer la tarde, mientras miraba por la ventana, el cielo se teñía de matices anaranjados. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era una respuesta. La empresa la invitaba a una reunión. La emoción y el nerviosismo chocaban en su pecho, era su oportunidad de brillar. Pero en el fondo, una inquietante pregunta surgió, ¿y si no era suficiente? Mientras se preparaba mentalmente para el encuentro, Valentina se enfrentó a la inevitable verdad, su valor no se definiría por la aceptación externa. Era hora de desmantelar sus miedos, no solo para ese trabajo, sino como un principio de vida. Al salir a la calle, la brisa fresca trajo consigo un sentimiento gélido y revitalizador. La frase de Sofía resonaba en su mente, el miedo es solo un constructor de obstáculos. Pero inconscientemente, Valentina llevó un registro tras de sí, su sombra del pasado aún la seguía. ¿Acaso su avance habría activado un impulso de autodestrucción también?
Con un puñado de ideas sobre la mesa, sentía que el camino a elegir se estaba bifurcando hacia una encrucijada aún más desafiante. El pasillo hacia su futuro se extendía, y cada paso la llevaría más lejos o más cerca de su auténtico yo. ¿Tendría la valentía para enfrentarlo o se dejaría llevar por sus viejos temores una vez más? El día de la reunión llegó, y con él, una mezcla de anticipación y ansiedad. Valentina eligió cuidadosamente su atuendo, blusa blanca y pantalones oscuros. Quería proyectar confianza y profesionalismo, pero en su interior una tormenta de inseguridades se arremolinaba. Se había preparado, pero el peso de la expectativa se sentía como un lastre. Mientras caminaba hacia la oficina de la empresa, Valentina repasaba cada punto que quería abordar. Se preguntaba si lograría conectar con su audiencia, si podría transmitir la esencia de sus ideas de manera clara y convincente. El bullicio de la ciudad parecía amplificar sus pensamientos, haciéndola cuestionar cada decisión que había tomado. Al llegar, la recepción era moderna, luminosa. Se sintió un tanto fuera de lugar. Un instante de duda la hizo vacilar, la voz de sus inseguridades volvió a resonar en su mente: no eres suficiente. Sin embargo, respiró hondo y recordó la voz de Laura. ¿Tienes algo especial?, se repitió, aferrándose a esa validación como un salvavidas. La reunión comenzó. Estaba rodeada de ejecutivos que miraban, evaluaban. Valentina comenzó a exponer su propuesta. Al principio, su voz tembló, no podía evitar que el nerviosismo se apoderara de ella. Pero recordó el trabajo que había hecho, cada noche de insomnio y cada momento de duda que había superado. Paulatinamente, su nerviosismo se fue transformando en energía. A medida que se adentraba en su presentación, iba descubriendo un nuevo lado de sí misma. Cada palabra se sentía como una afirmación de su recorrido, cada diapositiva no solo representaba ideas, sino su crecimiento personal. Una vez que comenzó a hablar sobre su visión creativa, notó que capturaba la atención. Sus ojos brillaban, su voz se tornaba más firme y segura. Fue en ese momento que alguien en el público hizo una pregunta desafiante. Valentina se quedó quieta, sintió que el aire se volvía denso. Pero, contraviniendo su impulso inicial de esconderse, decidió aprovechar la oportunidad. La pregunta no solo la desafiaba, sino que la obligaba a pensar de nuevo, a defender su idea con claridad. Con cada palabra que articulaba, reconocía no solo la validez de su propuesta, sino también el valor intrínseco que había descubierto. Al cerrar su intervención, sintió como un rayo de determinación surgía dentro de ella. Había expuesto no solo sus ideas, sino su historia, se estaba redefiniendo ante los demás y, lo más importante, ante sí misma. Aplausos resonaron en la sala, era un eco que la llenaba de una extraña mezcla de alivio y orgullo. Pero ese orgullo iba acompañado de una nueva inquietud: ¿había logrado realmente llegar hasta donde quería? Salió de la reunión con los pensamientos revueltos. Al mismo tiempo que celebraba lo que había conseguido, la inseguridad se deslizó sutilmente de nuevo en su mente. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si, al final, todo esto solo era un espejismo? Mientras caminaba hacia casa, su mente se llenaba de ruido. Pero en esta ocasión, decidió no permitir que el miedo la paralizara. Necesitaba poner en práctica lo que había aprendido sobre sí misma. Era necesaria una reflexión honesta sobre sus metas y su identidad. Cuando llegó a su casa, tomó un papel y un bolígrafo. Necesitaba una lista clara de lo que quería lograr y de quién deseaba ser. Cada palabra trazada era un paso más hacia su autenticidad. Después de escribir, su corazón se aceleró, el camino estaba claro, pero las decisiones que debía tomar eran cruciales. Así, entre luces y sombras, Valentina se encontró ante un nuevo dilema: tomar decisiones que la llevarían cada vez más lejos de su antigua seguridad o abrazar el riesgo de vivir su verdad. Tras ella, el eco del pasado aún resonaba. Y en ese momento, mientras contemplaba su futuro, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de un desconocido que le ofrecía una oportunidad aún más grande. La tentación de explorar lo desconocido la atrapó, pero también la angustiosa pregunta de sí. Nuevamente, estaba lista para el siguiente salto. El mensaje en la pantalla de su teléfono parecía brillar intensamente, como si fuera un faro en medio de la confusión que invadía su mente. Oportunidad laboral, asistente de dirección en una startup de tecnología innovadora. Sin embargo,
La promesa de un nuevo horizonte chocó con el miedo que la acompañaba. ¿Era este el momento adecuado para un cambio tan drástico? ¿Podría dejar atrás lo que había conocido? Valentina dejó el teléfono a un lado y se tomó un momento para respirar. La reunión había sido un esfuerzo monumental, y aunque había experimentado una especie de renacimiento personal, esa estrella fugaz de confianza aún necesitaba tiempo para estabilizarse. Se preguntó si aceptar esa oferta significaría perder lo que había construido hasta ahora o si, de hecho, sería una plataforma de lanzamiento hacia una versión más audaz de ella misma. Cerró los ojos, con la imagen de su propuesta resonando en su mente. Era fascinante cómo había logrado retar su propio yo en un espacio de poder donde antes había sentido que no encajaba. Pero esa luz brillante también arrojaba sombras sobre sus inseguridades, haciéndola cuestionar si podría volver a resurgir después de un salto al vacío. ¿Acaso el éxito era realmente satisfacer expectativas ajenas, o significaba dar rienda suelta a su propio crecimiento? Decidida a encontrar claridad, hizo una lista de pros y contras sobre la nueva propuesta. En la columna de pros, escribió oportunidad de crecimiento, acceso a mentores, y entorno inspirador. En la de contras, las palabras inseguridad, miedo al fracaso y distancia de lo conocido, se alineaban, reflejando su conflicto interno. Su mente navegaba entre la emoción de lo nuevo y el temor de lo desconocido. Con cada renglón, Valentina se enfrentaba no solo a sus temores, sino a su esencia. Había dejado de ser una voz silenciosa en el fondo de la sala, su voz había resonado, dejando huella. Era el momento de preguntarse si deseaba permanecer en esa nueva zona de confort o si estaba lista para abrazar la incomodidad del crecimiento. Esa sensación de duda que la oprimía, ¿sería una señal de que estaba a punto de cruzar al siguiente nivel? Decidida a tomar las riendas de su vida, Valentina optó por abrir el mensaje. La curiosidad pudo más que el miedo. Hola, Valentina. Me encantaría hablar contigo sobre esta oportunidad. Sé que podrías aportar mucho. Las palabras resonaban como un eco de su propia voz. Ella podía aportar, merecía ese espacio. Pero el eco también la retó, ¿realmente podía? Con ese pensamiento martillando en su mente, decidió agendar una llamada con el remitente. Mientras deambulaba por su casa, preparándose mentalmente, incluso sintiendo una ola de energía despertándose en su interior, comprendió que era hora de transformar esa provocativa duda en claridad. Valentina miró al espejo, haciendo frente a su propio reflejo. Podía ver la determinación en su mirada, un resquicio de coraje que empezaba a residir en ella. Había tomado decisiones en el pasado, y cada una había tejido la tela de esta mujer audaz que veía en el cristal. Sin embargo, el futuro podía reservar otra cara de ella misma. ¿Qué pasaría si esta vez no retrocedía ante el desafío? Esa pregunta se convirtió en su mantra mientras se preparaba para esa conversación. Estaba lista para dejar ir aquello que la contenía, decidida a abrir un nuevo capítulo en su vida profesional. Pero al mismo tiempo, una inquietud invadía su mente, ¿y si esta elección desencadenaba un conflicto mayor en su interior? Con el eco de esa inquietud resonando en sus pensamientos, Valentina se dirigió a la sala, lista para la llamada, sin saber que pronto se enfrentaría a una difícil elección que redefiniría su camino. El silencio en la sala se tornó abrumador mientras Valentina escuchaba el tono de llamada. Cada segundo parece extenderse, arrastrando consigo la ansiedad que había cultivado durante semanas. No era solo una simple conversación, estaba a punto de abrir una puerta que podría conducirla a un universo lleno de posibilidades desconocidas. Al otro lado de la línea, una voz cálida y segura la saludó. Hola, Valentina. Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. La seguridad en su tono la envolvió, pero también evidenció la vulnerabilidad que empezaba a mostrar. En segundos, su mente se activó, analizando cada palabra, cada pausa, como si estuviera desensuflando un código secreto que podría determinar su futuro. Mientras intercambiaban ideas sobre la propuesta, Valentina comenzó a percibir las diferencias con su entorno actual. No solo se sentía valorada, sentía que, en esta nueva empresa, su voz podría ser un motor de cambio. Te necesitamos a ti, a tu perspectiva, dijo el interlocutor. Valentina sintió que cada palabra era un ladrillo que construía la base de su nueva identidad. Era el momento de olvidarse de las cadenas que la habían mantenido en su zona de confort. Sin embargo, un rayo de duda cruzó su mente. Las expectativas del nuevo rol eran mucho más altas y, aunque el ambiente era estimulante,
la exigencia podía valorizarla o despedazarla. Aquel renacer personal que había experimentado la mantenía en suspenso entre la confianza y el temor. ¿Sería capaz de sobresalir en un espacio donde otros se habían establecido con éxito? Mientras la llamada avanzaba, Valentina se cuestionaba, ¿podía permitir que su mente se llenara de la poderosa energía que emanaba el nuevo ambiente, o permitiría que las inseguridades saboteen sus posibilidades? Sabía que la competencia sería feroz. Esa startup no solo buscaba habilidades técnicas, sino innovación, creatividad y una dosis de carisma. Cada una de esas cualidades resonaba en su interior como notas de una melodía que había olvidado cómo tocar. La conversación terminó con un saludo amistoso y un apretón de manos virtual, pero Valentina permaneció en el mismo lugar, sumida en la reflexión. La mente rugía sobre las expectativas, pero en el fondo, el deseo ardía en ella, quería aprender, evolucionar, volar más alto. La única manera de preservar ese fuego era saltando al vacío de la incertidumbre. Días después, sentada de nuevo frente al espejo, entendió que no solo se trataba de un nuevo trabajo. Era un viaje de autodescubrimiento, un proceso que desgastaba, pero que también pulía su ser interior. Las conversaciones con colegas de la nueva empresa la obligaron a sacar a la luz habilidades que había tenido ocultas. Con cada intercambio, comenzaba a entender que no solo iba a contribuir al equipo, sino que el equipo, a su vez, podría contribuir a su propia transformación. Sin embargo, mientras pensaba en todo lo que podía ganar, no podía evitar el pensamiento que siempre la acompañaba: ¿qué pasaría si fracasaba? Eran muchas las voces que la habían advertido sobre el riesgo de fallar, sobre la amenaza de no encajar en un mundo tan competitivo. Pero en lugar de permitir que el miedo domine, decidió convertirlo en una chispa que la empuje a desafiarse a sí misma. Valentina hizo una decisión crucial: aceptó el papel, sabiendo que detrás de cada desafío, había una nueva oportunidad de crecer. Pero al mismo tiempo, sintió que las sombras del pasado la seguían. La mente se llenó de un nuevo dilema: el temor a perder su esencia en la búsqueda del éxito profesional. Con el nuevo desafío de la vida cerca, Valentina no solo había iniciado un camino en el profesionalismo, sino que se encontraba en un cruce emocional que podría llevarla a descubrir una parte de sí misma que había estado encriptada durante demasiado tiempo. ¿Estaba lista para dejar ir antiguos patrones que la mantenían atada, o se quedaría atrapada en el ciclo del miedo? Mientras cernía la última pregunta, Valentina supo que el próximo paso no solo implicaba aceptar una oferta, sino trascender sus límites internos. El eco de la pregunta latía en su mente: ¿sería capaz de convertir el miedo en una fuerza motriz antes de que el reloj de su vida comenzara a hacer tic-tac de nuevo? Valentina miró por la ventana, sintiendo la brisa suave de Miami acariciar su rostro. Había pasado un tiempo desde que decidió aceptar el nuevo desafío laboral, y cada día en la startup la había llenado de descubrimientos y señales de crecimiento. La inseguridad que había sentido durante su primer día se estaba desvaneciendo, dejándole espacio a una confianza renovada. Cada interacción, cada reunión, la ayudaba a reafirmar su voz y a encontrar su lugar en un mundo donde las ideas eran el verdadero capital. Su trabajo se centraba en la creatividad y la innovación, y Valentina comenzó a compartir sus perspectivas de manera audaz. Se dio cuenta de que había creado una red de apoyo sólida, un grupo de colegas que no solo valoraban sus contribuciones, sino que la estimulaban a ir más allá. En cada brainstorming, cada conversación, entendió que su voz no solo importaba, sino que también inspiraba. La Valentina que alguna vez se sintió atrapada tras las paredes de una mansión vacía ahora florecía en un ambiente vibrante y lleno de posibilidades. Un día, su gerente la convocó a su oficina. La anticipación le provocaba un zumbido en el estómago, pero, a diferencia de antes, esta vez se sintió preparada. «Valentina, he estado observando tu progreso. Trajiste aire nuevo a nuestro equipo», le dijo, con una mirada que transmitía sinceridad. «Quiero ofrecerte una mayor responsabilidad. Confío en ti para liderar un nuevo proyecto que hemos estado planeando». En ese momento, el reconocimiento resonó en su ser como un himno de validación. La emoción bulliciosa se transformó en energía. Pero lo más importante fue que comprendió que la verdadera superación personal no radicaba solo en el éxito profesional, sino en la transformación interna que había experimentado. Ella había dejado atrás el peso de las expectativas familiares y estaba en un camino donde su autenticidad brillaba sin miedo. Ya no temía decepcionar a su madre, había aprendido que su valor era intrínseco y no dependía de eso. Mientras lideraba el nuevo proyecto,
cada decisión le recordaba el viaje que había recorrido. Las reuniones con su equipo eran intercambios de ideas abiertas, la confianza era palpable, y el diálogo fluido. En una de esas sesiones, Valentina se encontró compartiendo sus experiencias pasadas, revelando la lucha personal que había atravesado. La vulnerabilidad que antes consideraba un signo de debilidad se había convertido en su mayor fortaleza, y sus compañeros se sintieron inspirados a compartir sus propias historias. Así, la transparencia y la autenticidad comenzaron a regir en la dinámica de trabajo, lo que fortaleció el vínculo del equipo. Al finalizar el proyecto, fue invitada a presentar los resultados en una conferencia que reconocía a innovadores en la industria. La noche anterior a la presentación, Valentina sintió una oleada de nostalgia. Recordó su primera vez frente a un podio, la inseguridad aterradora que había experimentado. Ahora estaba a punto de asumir un nuevo desafío, uno que reflejaba no solo su crecimiento profesional, sino la sinceridad con la que había abrazado su nueva vida. En el escenario, las luces resaltaban su figura. Sin embargo, el brillo que irradiaba venía de su interior. Se dirigió a la audiencia con seguridad, expresando no solo los resultados que había logrado junto a su equipo, sino también las lecciones de autenticidad, conexión y valentía que había aprendido en el camino. La mirada atenta de su madre entre la multitud fue un hito visible, pero esta vez Valentina no sintió miedo, sentía orgullo. Había abierto un espacio para el diálogo, la vulnerabilidad y la conexión humana que antes creía inalcanzables. Finalmente, aplaudida por la audiencia, Valentina se sintió completa. Había alcanzado un nivel de realización personal que nunca imaginó posible. Se había liberado de las cadenas de las expectativas ajenas y había encontrado su voz única en el mundo. No solo había conquistado un espacio en su carrera, sino que había tejido una nueva narrativa para sí misma, una que resonaba en autenticidad y poder. Mientras salía del escenario, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Había llegado a la conclusión de que el verdadero éxito no residía únicamente en los logros externos, sino en el viaje de autodescubrimiento que había emprendido con tanta valentía. La vida aún tenía retos por delante, pero hoy sabía que estaba lista para enfrentarlos con esa misma determinación y autenticidad. Como último acto de este capítulo, Valentina se comprometió a seguir promoviendo la autenticidad en el entorno que había comenzado a crear. Quería ser la voz que inspirara a otros a ser quienes eran sin miedo ni reservas. Había encontrado su propósito y, mientras reflejaba sobre su trayectoria, supo que no podría haber deseado un final mejor. Había conquistado no solo un ámbito profesional, sino su propia vida. Esto es un mensaje para todos ustedes. Si están disfrutando de estas historias de transformación y superación, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Estamos ansiosos por saber sus reacciones, así que comenten sus pensamientos y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperen ni un segundo más para compartir.